Hola, buenas noches. Pues nada, hablar acerca un poquito sobre las lenguas, porque he escuchado sobre algunos comentarios sobre las lenguas y demás, ¿no? Pues aportar mi granito de arena, aunque sea rápido, ¿verdad? Sobre lo que yo creo. Y yo pues tengo que decir que soy pentecostal. Yo soy pentecostal y sí creo en las lenguas y creo en los dones del Espíritu Santo, los 9 dones y en los 5 ministerios, ¿vale? Entonces hay una corriente sobre el tema de las lenguas, pues que no creen en ellas, y que viene más bien de nuestros hermanos bautistas, que tienen una sana doctrina, ¿verdad? Pero hay algunos puntos pues que no para mí entender, no están muy correctos. Entonces ellos creen que los milagros se acabaron con los apóstoles y que las lenguas fueron esas lenguas que había en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Cuando dice en los hechos capítulo 2 versículo, me parece que a ver si 4:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? Entonces empezaron a hablar lenguas, vino el Espíritu Santo, pero los que habían allí escuchándolos dijeron, pero esto están hablando en nuestro idioma, y cada uno pues hablaba un idioma, dice en otras lenguas, o sea, es decir que cuando menciona esto, lo menciona muy bien, dice que según el género, es decir, hablaban en otras lenguas, estaba hablando de que estaban hablando en otros idiomas, ¿vale? Pero en primer lugar hay que decir si las lenguas son de Dios. ¿Son de Dios las lenguas? Pues sí, las lenguas son de Dios porque están puestas en la Biblia y porque están escritas en la Biblia, y todo lo que esté escrito en la Biblia yo tengo que creerlo, ¿verdad? Y es más, lo dice el mismísimo Jesucristo en Marcos 16:17, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Por lo tanto, sí que es verdad que hay lenguas, ¿verdad? Que está los dones, porque estos son los dones del Espíritu, los 9 dones, los 5 ministerios, y entre ellos está el don de lengua, interpretación de lengua, el don de profecía, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues los bautistas se agarran. Y claro, cuando empezamos a escuchar internet o empezamos a escuchar Facebook, y a veces escuchamos a un bautista, podemos escuchar a un adventista, o podemos escuchar eh, a un pentecostal, como por ejemplo nosotros, ¿verdad? Y entonces, sin darnos cuenta, creemos que todos son los mismos y escuchamos ciertos puntos y enseguida nos encajamos con ciertos puntos, pero hay que leer la Biblia, hay que saber más o menos de lo que se está, en qué denominación está, y a luego estudiarlo, porque aunque estés en una denominación, tienes que estudiar la Biblia y mirar a ver si realmente es así, ¿no? Entonces los bautistas pues creen eso, que no, que solamente las lenguas fueron otros idiomas, ¿no? Pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? Porque Pablo dice en 1 Corintios, me parece que 12:10, dice que hay diferentes géneros de lengua, están las lenguas humanas, ¿verdad? 1 Corintios En 1 Corintios 13 dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas, luego hay humanas y hay angélicas. Las humanas es verdad que se hablaron, y se habla poco, ¿no? Pero en aquellos momentos pues se hablaron porque era su momento, para que vieran el pueblo de Israel en Jerusalén que realmente Dios existía, y que hombres indoctos, hombres que no conocían ningún idioma, pues de momento estaban hablando en idiomas diferentes, y hablaban en todos los idiomas que habían allí, ¿no? Porque entonces Jerusalén estaba visitada por muchísima gente de todos los sitios, ¿verdad? Israelitas que vivían en otras partes y hablaban otros idiomas aparte del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces conocían las lenguas de diferentes lugares. Entonces se dio a entender de esa manera, se dio a conocer el Espíritu Santo y dio a entender que allí había un milagro, ¿no?
Estas fueron las lenguas humanas, pero ahí dice la Biblia que hay humanas y angélicas, ¿no? Pero claro, este es el primer punto. Una vez que conoces este punto, pues ya entiendes que hay humanas y angélicas, ¿vale? Segundo punto, vamos a ver, ¿para qué sirven las lenguas? Rápidamente. Las lenguas pues pueden servir de diferentes maneras, ¿vale? Una puede ser como en los hechos de los apóstoles, cuando empezaron a hablar lenguas humanas, ¿vale? Que son otros lenguajes, ¿verdad? Otros idiomas y que sirvieron para aquellos momentos. De hecho, hay testimonios que no solamente fue en los hechos, ¿verdad? Hay testimonios de siervos de Dios que empezaron a hablar lenguas sin saberlo, estuvieron hablando en otros idiomas y se comunicaron y resolvieron ciertos problemas y dificultades, ¿verdad? Sin saberlo, hablaron los otros idiomas. Pero no es usual esto, ¿no? Es inusual, mejor dicho. Entonces, ¿para qué sirve más bien y para qué se usa más bien? Pues es para orar en el Espíritu. Para orar en el Espíritu, ¿verdad? Eso es para que más bien sirve el hablar en lengua, ¿verdad? En 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Lo repito otra vez, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu, con minúscula, no con mayúscula, no está hablando del Espíritu Santo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin frutos, ¿vale? Y esto es otro de los temas pues que hay que entender, que el hombre es trino, a pesar de que hay ciertas personas que solamente dicen que son espíritu y cuerpo, ¿verdad? Como creo que son estos hermanos que dicen esto, ¿verdad? Pero no, el hombre es espíritu, espíritu, alma y cuerpo, es trino, ¿verdad? Entonces cuando peca el hombre, el espíritu se es arrinconado, cuando ya viene Cristo, uno recibe al Señor, pues el espíritu es regenerado y entonces el Señor empieza a comunicarse con el espíritu, ¿vale? Pero el espíritu es quien conoce realmente al hombre, quien conoce su corazón, ¿verdad? Y a veces el hombre no sabe cómo orar, no sabe cómo pedir, no sabe cómo dirigirse a Dios, ¿verdad? Pero el espíritu sí sabe, y a veces una persona puede dirigirse a Dios y orar y sin embargo está mintiendo, ser hipócrita. Sin embargo, nuestro espíritu sabe si estás orando de corazón, si eres hipócrita, si no es de verdad, etcétera. El espíritu se comunica con Dios, ¿vale? Y él es el que realmente le dice las necesidades que tú tienes y si eres falso o no eres falso, ¿vale? Para que me entiendan, ¿no? Entonces, la Biblia dice en 1 Corintios 2:11, dice, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién conocerá a Dios sino el espíritu de Dios? Más o menos, léanlo ustedes que lo verán, ¿verdad? Entonces, el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles porque ese es realmente quien nos conoce, ¿no? Entonces, orar al Señor es muy importante. Tercer punto, ¿es que está Pablo en contra de las lenguas? No, ni mucho menos, pues aquí se puede interpretar y se puede creer que Pablo está en contra de las lenguas, no, lo que Pablo está en contra del desorden, ¿no? Pablo habla de un orden y es que dice Pablo que cuando uno habla se edifica a sí mismo, ¿no? Entonces es bueno, por sí, pues porque te edificas tú, puedes edificar a la iglesia, pero si tú estás reunido y todo el mundo habla en lenguas y entra alguien y escucha hablar lenguas, pues no va a entender nada, entonces no aprovecha nada, ¿no? Entonces, ¿qué aprovecha más? Pues, por ejemplo, a título general aprovecha más las profecías, ¿verdad? A título general aprovecha más para edificación de la iglesia otros dones, ¿no? Porque más bien este don es a título personal, el de las lenguas, ¿no? Porque Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos vosotros. Total, que Pablo sí que tenía el don de lenguas y hablaba, ¿no? Entonces, hay que entender una cosa, y es que el don de lengua no tiene que ver nada con tener al Espíritu Santo. Hay personas que no tienen el lengua, que no creen en las lenguas, ¿verdad? Como nuestros hermanos bautistas, pero sí que tienen al Espíritu Santo,
¿verdad? Entonces, hay gente que cree que si uno no está bautizado en lengua, pues que no tiene el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, eso no es real, eso no es verdad. ¿Vale? Uno puede tener lenguas y tener el Espíritu Santo, y otros no puede tener lengua y tiene el Espíritu Santo también si cree y sigue la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que quiere decir es que las lenguas hay que hablarlas en un orden, ¿verdad? Y que es mejor para edificación personal que para, que para usarla para toda la iglesia, ¿vale? Entonces, no quiere decir que no se hable en la iglesia, sino que hay que mantener un orden hablando en lengua. Por ejemplo, una persona está predicando y tú empiezas a hablar en lengua, lo que vas a hacer es estorbar, ¿no? Entonces, no es un desorden. Entonces, el espíritu está sujeto al profeta, es lo que quiere decir. Entonces, nosotros no podemos hablar lenguas en ciertos momentos porque estorbamos, ¿verdad? Y no edificamos, sino más bien estorbamos. Eso es lo que Pablo quiere decir. Pablo dice en 1 Corintios 14, dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Claro, porque el que profetiza, pues edifica a la iglesia, ¿verdad? Y habla de que es mejor profetizar, y que si hablas lengua aún es mejor todavía tener la interpretación de lengua. Entonces, la profecía, bueno, es un inciso, hablo sobre la profecía un poquito, ¿verdad? Muchas veces la gente no sabe que tiene el don de interpretación de lenguas, ¿verdad? Hay muchísima gente que empieza a hablar lenguas y a luego da la profecía y sin darse cuenta está interpretando las lenguas que ella ha dicho o que él ha dicho, ¿verdad? Y mucha gente que no sabe que tiene el don de interpretación de lenguas. A veces sobre la profecía muchos se equivocan, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces que se confunde el discernimiento de espíritu, por ejemplo, con la profecía. Pues hay personas, pues no sé, que vienes y tienes discernimiento de espíritu y ves que como estás, como se encuentra, lo disciernes por dentro, ¿no? Y a veces, pues los sentimientos te llevan a profetizar, porque como lo has visto tan mal, le dices así, te dice el Señor, no te preocupes, etcétera, ¿no? Y a veces, pues se confunde el discernimiento de espíritu, pues estás viendo cómo está y tú mismo haces una profecía. Lo hacen sin maldad, ¿verdad? Pero a veces se confunde esto, ¿no? La profecía no es eso, es exactamente, ¿no? Y también a veces el don de ciencia de palabra, ¿no? Que puedas estar en tu casa, por ejemplo, y saber lo que tiene este hombre, o que ha venido alguien, ¿verdad? Y lleva algo en el bolsillo y te descubre el Señor que llevas algo inadecuado en el bolsillo, don de ciencia de palabra, ¿verdad? La profecía es otra cosa muy, muy, muy diferente, ¿verdad? Entonces, la profecía es muy buena, la ciencia de palabra igual, el discernimiento de espíritu también. Todos los dones son buenos, pero hay que saber usarlos, ¿verdad? Entonces, procurar orar al Señor pues nada, y pedir consejo a vuestros pastores para que os enseñen más o menos a usar los dones, que son 9. Que Dios os bendiga mucho.